El sol de la tarde entraba por los enormes ventanales de la joyería Diamantes Eternos, una de las más prestigiosas de la ciudad. Sus vitrinas brillaban con el resplandor de miles de piedras preciosas, cada una contando su propia historia de lujo y elegancia. Era un martes cualquiera, o al menos eso parecía, hasta que un momento cambiaría la vida de todos los presentes. María Isabel, una niña de 12 años con una sonrisa radiante y ojos llenos de curiosidad, entró en la tienda con la ilusión de comprar un regalo especial para el cumpleaños de su madre. Vestía un uniforme escolar impecable, y su mochila, decorada con pins de sus bandas favoritas, se balanceaba suavemente mientras caminaba entre las vitrinas. Lo que ella no sabía era que este día quedaría grabado en su memoria por razones muy diferentes a las que imaginaba. Ricardo Suárez, un empleado que llevaba 5 años trabajando en la joyería, observaba a la niña con recelo desde el mostrador. Sus prejuicios, arraigados profundamente en su mente, nublaban su juicio profesional. Para él, una niña de piel oscura mirando joyas costosas solo podía significar problemas. Qué equivocado estaba, y cuánto le costaría ese error. La pequeña se detuvo frente a una vitrina que exhibía una colección de delicados collares de oro con piedras preciosas. Sus ojos se iluminaron al ver un medallón en forma de corazón con pequeños diamantes incrustados. A mamá le encantaría, pensó, mientras sacaba de su mochila el sobre con los ahorros que había estado guardando durante meses. Lo que sucedió después fue tan rápido como inesperado. Ricardo, interpretando mal el gesto de María Isabel al abrir su mochila, salió de detrás del mostrador con pasos apresurados. Sin mediar palabra, agarró bruscamente el brazo de la niña, acusándola en voz alta de intentar robar. El eco de sus gritos resonó por toda la tienda, atrayendo la atención de otros clientes y empleados. «Suéltame, por favor. Solo quiero comprar un regalo para mi mamá», suplicaba María Isabel, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. El sobre con sus ahorros cayó al suelo, esparciéndose los billetes cuidadosamente doblados que había estado guardando durante tanto tiempo. Los otros clientes observaban la escena con una mezcla de horror y confusión. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar, otros murmuraban en desaprobación, pero nadie intervino. El miedo y la vergüenza se reflejaban en el rostro de María Isabel, quien no podía entender por qué la estaban tratando así. Lo que Ricardo no sabía, lo que ninguno de los presentes podía imaginar, era que en ese preciso momento, el verdadero dueño de Diamantes Eternos estaba estacionando su auto en el parking subterráneo del edificio. Carlos Martínez, un exitoso empresario que había construido su imperio joyero desde cero, subía en el ascensor, ansioso por sorprender a su hija con una visita inesperada. El sonido de las puertas del ascensor abriéndose se mezcló con los sollozos de María Isabel. Carlos caminó por el pasillo que conducía a la tienda, revisando algunos documentos en su tablet, ajeno al caos que estaba a punto de encontrar. Sus pasos resonaban en el mármol pulido, acercándose cada vez más a una escena que cambiaría el rumbo de muchas vidas. Mientras tanto, en la tienda, Ricardo seguía sujetando con fuerza el brazo de María Isabel, ignorando sus explicaciones y súplicas. El empleado estaba tan seguro de estar haciendo lo correcto que ni siquiera notó el silencio repentino que se apoderó del lugar cuando las puertas principales se abrieron. Los otros empleados, que conocían bien al señor Martínez, contuvieron la respiración. Algunos intentaron advertir a Ricardo con gestos desesperados, pero él estaba demasiado ocupado dando un sermón sobre la gente como ella que no pertenecía a una tienda de tal categoría. El aire se volvió denso, cargado de tensión. Los clientes, que segundos antes grababan la escena con sus teléfonos, bajaron lentamente sus dispositivos, presintiendo que estaban a punto de presenciar algo importante. María Isabel, con lágrimas en los ojos, fue la primera en ver a su padre entrar en la tienda. Carlos Martínez se detuvo en seco. Su maletín de cuero italiano resbaló de sus manos y golpeó el suelo con un ruido sordo que pareció resonar por toda la tienda. Sus ojos, normalmente cálidos y amables, se transformaron al ver a su hija siendo maltratada por uno de sus empleados. El documento que sostenía en su mano izquierda, irónicamente, era el borrador de un nuevo código de conducta para la empresa, enfocado en la inclusión y el trato igualitario a todos los clientes. El silencio era ensordecedor. Ricardo, sintiendo que algo no andaba bien, aflojó ligeramente su agarre sobre María Isabel. Fue entonces cuando notó que todos los demás empleados habían adoptado una postura rígida, como si estuvieran en presencia de alguien importante. Lentamente, muy lentamente, se giró hacia la entrada de la tienda. La expresión en el rostro de Carlos Martínez era indescifrable. Años de experiencia en los negocios le habían enseñado a mantener la compostura en las situaciones más difíciles, pero esto era diferente. Esto era personal. Su hija, su pequeña María Isabel, la luz de sus ojos, había sido humillada en su propia tienda, por uno de sus propios empleados. La tensión en el ambiente era palpable.
Los otros clientes, que momentos antes habían sido testigos silenciosos, ahora contenían la respiración, anticipando lo que estaba por venir. La escena parecía congelada en el tiempo, como una fotografía capturando el momento exacto antes de que estallara una tormenta. María Isabel, liberada del agarre de Ricardo, corrió hacia su padre, enterrando su rostro en su elegante traje. Los sollozos de la niña eran el único sonido que rompía el silencio sepulcral de la tienda. Carlos la abrazó con fuerza, mientras su mente procesaba lo que acababa de presenciar. Ricardo, aún de pie en medio de la tienda, comenzaba a comprender la magnitud de su error. El color abandonó su rostro cuando uno de sus compañeros susurró: «Es el señor Martínez». El dueño. Las palabras cayeron sobre él como un balde de agua fría, y su mundo comenzó a desmoronarse. La tarde que había comenzado como cualquier otra se había convertido en un momento decisivo para todos los presentes. Las consecuencias de los prejuicios y la discriminación estaban a punto de manifestarse de una manera que nadie podría haber anticipado. El sol seguía brillando a través de los ventanales de la joyería, pero ahora su luz parecía más intensa, como si incluso la naturaleza estuviera expectante por lo que estaba a punto de suceder. Carlos Martínez no siempre había sido el dueño de una de las joyerías más prestigiosas de la ciudad. 20 años atrás, comenzó como un simple aprendiz, puliendo joyas en un pequeño taller del centro. Su piel oscura y su origen humilde le habían cerrado muchas puertas, pero su determinación era más fuerte que cualquier prejuicio. Cada rechazo, cada mirada de desprecio, cada no que recibió se convirtió en combustible para su ambición. Mientras sostenía a su hija temblorosa entre sus brazos, los recuerdos de aquellos días difíciles inundaron su mente. Recordó especialmente una tarde, similar a esta, cuando un vendedor se negó a mostrarle una colección de anillos de compromiso, asumiendo que no podría permitírselos. Ese mismo anillo ahora adornaba el dedo de su esposa, Victoria, quien se había convertido en la directora creativa de Diamantes Eternos. Los otros empleados de la tienda permanecían inmóviles, como estatuas en un museo. La mayoría había trabajado con el señor Martínez durante años y nunca lo habían visto así. Su habitual sonrisa cálida había sido reemplazada por una expresión que mezclaba dolor y decepción. Sus ojos, normalmente llenos de amabilidad, ahora brillaban con una intensidad que hacía difícil sostenerle la mirada. Ricardo, el empleado que había agredido a María Isabel, sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Su mente trabajaba frenéticamente, intentando encontrar una explicación, una justificación para sus acciones, pero cada excusa sonaba más hueca que la anterior. El sobre con los ahorros de María Isabel seguía en el suelo, los billetes esparcidos como hojas de otoño, testigos silenciosos. De su terrible error, una cliente mayor, que había presenciado toda la escena, se agachó silenciosamente para recoger el dinero de María Isabel. Con manos temblorosas, comenzó a juntar los billetes cuidadosamente doblados, cada uno representando semanas de mesadas ahorradas, sueños de una hija queriendo sorprender a su madre. La señora, con lágrimas en los ojos, recordó a su propia hija, ahora adulta, y cómo había enfrentado situaciones similares décadas atrás. El silencio en la tienda era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Los otros clientes, que momentos antes grababan con sus teléfonos, ahora los guardaban discretamente, comprendiendo que estaban presenciando algo más profundo que un simple video viral. Esto no era entretenimiento, era un momento de verdad que exponía las grietas en la sociedad que todos pretendían no ver. Ana, la gerente de la sucursal, dio un paso adelante. Había trabajado con Carlos desde los inicios de Diamantes Eternos, y lo consideraba no solo su jefe sino también un mentor. «Señor Martínez», comenzó a decir, pero las palabras se le atascaron en la garganta. ¿Qué podía decir? ¿Cómo se disculpas por algo así? María Isabel se separó lentamente del abrazo de su padre, secándose las lágrimas con la manga de su uniforme escolar. A sus 12 años, había experimentado por primera vez el sabor amargo del prejuicio, pero también estaba a punto de presenciar cómo su padre, el hombre que le había enseñado sobre dignidad y respeto, manejaría la situación. Victoria Martínez, quien había estado en una reunión con proveedores en el piso superior, entró en la tienda en ese momento. Su instinto maternal le había dicho que algo no estaba bien, y al ver a su hija con los ojos enrojecidos por el llanto, sintió que su corazón se detenía. La expresión en el rostro de su esposo le dijo todo lo que necesitaba saber. Los recuerdos de su propia infancia se mezclaron con la escena frente a ella. Victoria había crecido en un barrio privilegiado, protegida de muchas de las realidades que su esposo había enfrentado. Su relación con Carlos le había abierto los ojos a un mundo que muchos preferían ignorar. Ahora, ver a su hija experimentar ese dolor era casi insoportable. Ricardo, reuniendo lo poco que quedaba de su dignidad, dio un paso hacia adelante. «Señor Martínez, comenzó, pero Carlos levantó una mano, silenciándolo. El gesto fue suave, pero cargado de autoridad.
Los años de experiencia le habían enseñado que las palabras dichas en momentos de pánico raramente reflejan la verdad del corazón. Los otros empleados observaban la escena conteniendo la respiración. Muchos de ellos habían sido contratados personalmente por Carlos, quien siempre había insistido en dar oportunidades a personas de todos los orígenes y backgrounds. La diversidad no era solo una palabra de moda en Diamantes Eternos, era un principio fundamental sobre el que se había construido la empresa. La señora que había recogido los ahorros de María Isabel se acercó tímidamente, extendiendo el sobre ahora ordenado hacia Victoria. Su hija. Ella quería comprar algo especial, dijo suavemente, con la voz quebrada por la emoción. Victoria tomó el sobre con manos temblorosas, recordando sus propias visitas a la joyería cuando era niña, cómo los vendedores siempre la habían tratado como una pequeña princesa. Carlos miró a su alrededor, observando los rostros de todos los presentes. Cada persona en esa tienda estaba siendo parte de un momento que iba más allá de un simple incidente laboral. Era un espejo que reflejaba las cicatrices invisibles que aún marcaban la sociedad, las presunciones y prejuicios que seguían dividiendo a las personas. La luz del atardecer comenzaba a cambiar, proyectando sombras alargadas a través de las vitrinas. Los diamantes y joyas, testigos silenciosos de innumerables momentos de alegría y celebración, ahora presenciaban uno de los episodios más oscuros en la historia de la tienda. Pero incluso en la oscuridad, los diamantes siguen brillando, recordándonos que la belleza puede surgir de la presión y el calor más intensos. Ana, la gerente, recordó de repente que las cámaras de seguridad habían estado grabando todo el incidente. Su mente profesional ya estaba anticipando las posibles repercusiones legales y mediáticas. Pero conociendo a Carlos, sabía que su respuesta no sería dictada por la rabia o el deseo de venganza. Había algo más profundo gestándose en la mente del empresario. María Isabel, recuperando poco a poco su compostura, miró las vitrinas que minutos antes había estado admirando con tanta ilusión. El medallón en forma de corazón seguía allí, brillando bajo las luces de la tienda, aparentemente ajeno al drama que se había desarrollado a su alrededor. Era un recordatorio silencioso de que los objetos no discriminan, no juzgan, no hieren. Son las personas quienes eligen cómo tratar a otros seres humanos. El sol continuaba su descenso en el horizonte, y las sombras en la tienda se hacían más largas. El momento de la verdad se acercaba, y todos los presentes podían sentirlo. La forma en que Carlos Martínez manejara esta situación no solo definiría el futuro de su empresa, sino que también enviaría un mensaje poderoso sobre la dignidad, el respeto y la justicia en un mundo que desesperadamente necesitaba estos valores. El tiempo parecía haberse detenido en Diamantes Eternos, pero el reloj de la pared marcaba implacablemente el paso de los minutos. Carlos Martínez soltó suavemente a su hija, quien ahora se refugiaba en los brazos de su madre Victoria. Sus pasos resonaron en el silencio sepulcral mientras caminaba hacia el centro de la tienda, donde Ricardo permanecía inmóvil, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Los otros empleados observaban con una mezcla de temor y anticipación. Conocían bien a su jefe, habían sido testigos de su amabilidad y comprensión durante años, pero también sabían que esta situación era diferente. Esta vez no se trataba de un error en el inventario o un malentendido con un cliente. Esta vez habían herido a su hija, y el dolor en sus ojos era diferente a cualquier cosa que hubieran visto antes. Victoria apretó con más fuerza a María Isabel mientras recordaba la conversación que había tenido con Carlos la noche anterior. Habían estado discutiendo sobre cómo criar a su hija en un mundo que no siempre sería justo con ella. Tenemos que prepararla, había dicho Carlos, pero sin que pierda su inocencia, su bondad. Ahora, esa conversación cobraba un nuevo y doloroso significado. Ana, la gerente, se acercó discretamente a la oficina de seguridad y regresó con una tablet en sus manos. En la pantalla se reproducía el video del incidente, capturado por las cámaras de la tienda. Cada gesto, cada palabra, cada momento de humillación quedaba registrado con una claridad devastadora. Sus dedos temblaban sobre la pantalla, dudando si mostrarle el video a Carlos. La señora mayor que había recogido los ahorros de María Isabel permanecía en una esquina de la tienda, negándose a marcharse. Había vivido lo suficiente para reconocer cuando estaba a punto de presenciar algo importante. Sus ojos iban de Carlos a Ricardo, como si estuviera viendo un partido de ajedrez donde cada movimiento podría cambiar el resultado final. Ricardo intentó dar un paso hacia atrás, pero sus piernas parecían de plomo. Las excusas que había estado formulando en su mente se desvanecían una a una bajo la mirada penetrante de Carlos. Por primera vez en su vida, comenzaba a entender el verdadero peso de sus prejuicios, el daño real que causaban sus acciones impulsadas por estereotipos y miedos infundados. El sonido de sirenas en la distancia hizo que todos se tensaran. Alguien, probablemente uno de los clientes que había presenciado el incidente, había llamado a la policía. La situación estaba a punto de complicarse aún más.
Carlos miró brevemente hacia la entrada de la tienda, luego a su esposa e hija, y finalmente a Ricardo. En sus ojos brillaba una determinación que hablaba de años de experiencia manejando situaciones difíciles. María Isabel se separó suavemente de su madre y dio un paso hacia adelante. A pesar de las lágrimas que aún brillaban en sus mejillas, había una fuerza en su postura que recordaba a su padre. Papá, dijo con voz suave pero firme, yo solo quería comprar un regalo para mamá. Su voz, aunque temblorosa, resonó en la tienda como un recordatorio de la inocencia que había sido manchada ese día. Victoria sacó el sobre con los ahorros de su hija del bolsillo de su elegante blazer. Cada billete cuidadosamente doblado representaba semanas de mesadas guardadas, sueños de una niña que quería hacer algo especial por su madre. Lo sostuvo en sus manos como si fuera el objeto más valioso de toda la joyería, más preciado que cualquier diamante en las vitrinas. Las sirenas se acercaban cada vez más. Ana miró nerviosamente hacia la puerta, luego a Carlos, esperando instrucciones. El protocolo indicaba que debían esperar a las autoridades, pero esto era diferente. Este no era un simple caso de conducta inapropiada de un empleado, era un momento que podría definir el futuro de Diamantes Eternos y enviar un mensaje mucho más grande. Los otros clientes que quedaban en la tienda comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos habían guardado sus teléfonos, pero otros seguían grabando discretamente, conscientes de que estaban presenciando algo extraordinario. La tensión en el ambiente era tan densa que casi podía tocarse. Ricardo, reuniendo el poco valor que le quedaba, abrió la boca para hablar, pero Carlos levantó una mano, silenciándolo nuevamente. El gesto fue suave pero inequívoco. Las palabras que estaban a punto de ser pronunciadas tendrían consecuencias que se extenderían mucho más allá de las paredes de la joyería. Ana se acercó a Carlos y le mostró la tablet con el video del incidente. Sus ojos se oscurecieron mientras observaba la grabación, viendo cómo su hija era tratada con desprecio en su propia tienda. Sus puños se cerraron involuntariamente, pero su rostro permaneció sereno, casi contemplativo. El sol del atardecer proyectaba largas sombras a través de las vitrinas, creando un juego de luces y sombras que parecía dividir la tienda en dos mundos distintos. En un lado, el pasado con sus prejuicios y discriminación, en el otro, la posibilidad de un futuro diferente, más justo y equitativo. Las sirenas se detuvieron frente a la tienda, y las luces rojas y azules comenzaron a parpadear a través de los ventanales, creando un espectáculo de colores que se reflejaba en las joyas expuestas. El momento de la verdad había llegado, y todos los presentes contenían la respiración, esperando ver cómo Carlos Martínez, el hombre que había construido un imperio desde cero, manejaría esta situación que amenazaba con destruir todo por lo que había trabajado. Las luces de las patrullas pintaban las paredes de la joyería con destellos rojos y azules cuando la puerta se abrió de golpe. Pero quien entró no fue un oficial de policía, sino don Alberto Vega, el antiguo dueño de Diamantes Eternos. El hombre de 70 años, vestido con un impecable traje gris, se detuvo en seco al observar la escena frente a él. Sus ojos recorrieron el espacio desde María Isabel hasta Ricardo, y finalmente se posaron en Carlos, su antiguo aprendiz y actual dueño del negocio. Carlos, dijo don Alberto con voz grave, vine tan pronto como me enteré. Sus palabras resonaron en el silencio de la tienda, mezclándose con el eco distante de las sirenas. Victoria apretó instintivamente la mano de su hija, recordando que fue don Alberto quien, 15 años atrás, había visto el potencial en Carlos cuando nadie más lo hizo. Lo que nadie en la tienda sabía era que don Alberto había llegado para una reunión programada con Carlos. En su maletín llevaba los documentos para transferir el último 20% de las acciones de la empresa que aún conservaba. Había elegido este día específicamente, pues se cumplían exactamente 20 años desde que le dio a Carlos su primera oportunidad como aprendiz. Ricardo palideció aún más al ver a don Alberto. Había sido él quien lo había contratado 5 años atrás, dándole una oportunidad cuando más lo necesitaba. El anciano lo miró con una mezcla de decepción y tristeza que pesaba más que cualquier reprimenda. Las puertas se abrieron nuevamente, esta vez dando paso a 2 oficiales de policía. Pero antes de que pudieran decir una palabra, don Alberto levantó una mano. Oficiales, dijo con la autoridad que solo los años pueden dar, les agradecemos su pronta respuesta, pero esto es un asunto familiar que resolveremos internamente. Ana, la gerente, sostenía aún la tablet con el video del incidente, pero ahora notaba algo que había pasado por alto. En la grabación, justo antes de que Ricardo confrontara a María Isabel, se podía ver a la niña mirando con especial atención un medallón específico en la vitrina. Era el mismo medallón que don Alberto le había regalado a la madre de Carlos cuando éste se convirtió en socio mayoritario de la empresa. La señora mayor que había recogido los ahorros de María Isabel dio un paso adelante. Disculpen, dijo con voz temblorosa, pero creo que todos deberían saber algo.
Sacó de su bolso una tarjeta de presentación antigua y desgastada. Hace 30 años, yo era la encargada de recursos humanos de esta joyería. Fui yo quien rechazó la primera solicitud de empleo de Carlos Martínez. Un murmullo recorrió la tienda. Victoria miró a la señora con asombro, mientras Carlos cerraba los ojos, recordando aquel día lejano cuando, con apenas 18 años, había entrado por primera vez a Diamantes Eternos buscando una oportunidad. Don Alberto asintió lentamente. Y fue ese rechazo el que me hizo replantear todas nuestras políticas de contratación, añadió, mientras sacaba de su maletín una carpeta amarillenta. Carlos, esto es algo que he guardado durante 20 años. Dentro de la carpeta estaba la solicitud de empleo original de Carlos, con una nota manuscrita que decía, este joven cambiará nuestra empresa para siempre. María Isabel, que había permanecido en silencio, se acercó a la vitrina donde estaba el medallón que había estado mirando. Papá, dijo suavemente, elegí ese porque tiene la misma forma que el que la abuela siempre lleva en las fotos. Los ojos de Carlos se humedecieron al recordar a su madre, quien había trabajado como personal de limpieza en la joyería durante años para poder mantenerlo. Ricardo, observando todo esto, comenzó a comprender la verdadera magnitud de su error. No solo había agredido a una niña inocente, había perpetuado el mismo ciclo de prejuicios que Carlos y su familia habían trabajado tanto por romper. Los oficiales de policía, que habían estado observando la escena en silencio, intercambiaron miradas. Uno de ellos, el más veterano, reconoció a Carlos de los programas de mentoría que Diamantes Eternos patrocinaba en los barrios más desfavorecidos de la ciudad. Don Alberto sacó un segundo documento de su maletín, diferente al que había traído originalmente. Carlos, dijo con voz firme, vine hoy a transferirte el último 20% de las acciones de la empresa. Pero ahora veo que este momento requiere algo más. Extrajo una pluma de su bolsillo, la misma que había usado para firmar el primer contrato de Carlos como aprendiz. La tensión en la tienda alcanzó su punto máximo. Todos los presentes podían sentir que estaban a punto de presenciar algo más que la resolución de un conflicto. Era un momento que definiría el futuro no solo de Diamantes Eternos, sino de todas las personas presentes en esa tienda. Don Alberto extendió el nuevo documento sobre el mostrador de cristal, y el silencio en la joyería se hizo aún más profundo. Este, dijo con voz clara, es el borrador de un programa que llevaba años queriendo implementar. Un fondo de becas para jóvenes de comunidades desfavorecidas que quieran aprender el oficio de la joyería. Sus ojos se posaron en Ricardo, quien seguía inmóvil en su lugar. Porque todos merecemos una segunda oportunidad, ¿no es así, Carlos? Carlos Martínez dio un paso adelante, sus zapatos resonando en el mármol pulido. El hombre que había comenzado como un simple aprendiz ahora se erguía como el ejemplo viviente de lo que la determinación y la compasión podían lograr. Ricardo, dijo con una voz que mezclaba autoridad y algo más, algo que nadie esperaba, comprensión. Victoria contuvo la respiración, reconociendo en los ojos de su esposo esa mirada que había visto tantas veces antes, cuando enfrentaba los momentos más difíciles con una sabiduría que parecía trascender la simple justicia. Lo que hiciste hoy, continuó Carlos, fue terrible. Heriste a mi hija, manchaste todo lo que Diamantes Eternos representa, y revelaste un prejuicio que no tiene lugar en nuestra empresa. Ricardo bajó la cabeza, esperando el golpe final, el despido inevitable. Pero, Carlos hizo una pausa significativa, también nos has dado la oportunidad de demostrar quiénes somos realmente. María Isabel, sorprendiendo a todos, soltó la mano de su madre y caminó hacia el mostrador donde estaba el medallón que había estado mirando. Papá, dijo con una voz que sonaba más madura que sus 12 años, ¿recuerdas lo que siempre me dices sobre los diamantes? Carlos sonrió por primera vez desde que había entrado en la tienda. Que los más hermosos, respondió, son aquellos que han soportado la mayor presión. Se giró hacia Ricardo, quien ahora temblaba visiblemente. Tienes dos opciones, puedes recoger tus cosas e irte, o puedes quedarte y ayudarnos a construir algo mejor. Don Alberto asintió con aprobación mientras sacaba un tercer documento de su maletín. Este, dijo, es el nuevo código de conducta y programa de capacitación que Carlos y yo hemos estado desarrollando durante meses. Ricardo, si decides quedarte, serás el primer empleado en pasar por él. Y, añadió con una sonrisa astuta, trabajarás directamente con María Isabel en nuestro nuevo programa de mentoría juvenil. Los oficiales de policía, que habían estado observando en silencio, intercambiaron miradas de aprobación. El más veterano dio un paso adelante. Señor Martínez, dijo, nos gustaría que compartiera este programa con el departamento de policía. Creo que todos podríamos aprender algo aquí. La señora mayor, la ex encargada de recursos humanos, se secó una lágrima mientras sacaba algo de su bolso, una foto antigua de ella rechazando la solicitud de empleo de Carlos. La he guardado todos estos años como recordatorio de mis propios prejuicios, confesó.
Quizás podría ayudar con el programa de capacitación. Ana, la gerente, que había estado sosteniendo la tablet con el video del incidente, presionó el botón de borrar. Algunas lecciones, dijo, no necesitan ser recordadas en video, sino en acciones. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando María Isabel abrió su mochila y sacó un pequeño estuche de terciopelo. Mamá, dijo, dirigiéndose a Victoria, sé que no es tu cumpleaños todavía, pero... Al abrirlo, todos pudieron ver un modesto pero hermoso broche de plata, comprado en una pequeña tienda del centro comercial. Quería algo de la joyería de papá, pero también quería darte algo que hubiera comprado con mi propio esfuerzo. Victoria abrazó a su hija con fuerza, mientras Carlos colocaba una mano sobre el hombro de Ricardo. El verdadero valor, dijo, no está en las joyas que vendemos, sino en las lecciones que aprendemos y enseñamos. Don Alberto firmó los documentos con su vieja pluma, transfiriendo no solo las acciones restantes a Carlos, sino también estableciendo el nuevo fondo de becas. Diamantes Eternos, declaró, siempre fue más que una joyería. Es un recordatorio de que la belleza puede surgir de los momentos más oscuros. Mientras el sol se ponía en el horizonte, las luces de la tienda se encendieron automáticamente, haciendo brillar las joyas en las vitrinas. Pero el brillo más intenso provenía de los ojos de María Isabel, quien había aprendido que algunos tesoros no pueden medirse en quilates, y que algunas heridas pueden transformarse en oportunidades para crecer. Ricardo, con lágrimas en los ojos, se quitó su distintivo de empleado y lo colocó sobre el mostrador. Pero antes de que pudiera retirarlo, María Isabel colocó su pequeña mano sobre la suya. Los diamantes más bonitos, dijo, repitiendo las palabras de su padre, son los que han soportado la mayor presión. Y con esas palabras, una nueva era comenzó en Diamantes Eternos, una era donde las segundas oportunidades brillaban tanto como las joyas en sus vitrinas. Los días siguientes al incidente en Diamantes Eternos trajeron cambios que nadie hubiera podido anticipar. La noticia de lo sucedido se extendió rápidamente por la ciudad, no como un escándalo, sino como una historia de transformación y esperanza. Carlos Martínez, junto con Don Alberto, convirtió aquel momento de crisis en una oportunidad para revolucionar no solo su empresa, sino toda la industria joyera local. El programa de becas, que inicialmente iba a ser modesto, creció exponencialmente cuando otros empresarios de la ciudad se sumaron a la iniciativa. La pequeña joyería que había comenzado como el sueño de un joven aprendiz se convirtió en el centro de un movimiento por la inclusión y la igualdad de oportunidades. Ricardo, contra todo pronóstico, se convirtió en uno de los instructores más dedicados del nuevo programa de capacitación. Su experiencia personal de transformación añadía una dimensión única a sus enseñanzas. Cada mañana, antes de comenzar las clases, miraba el medallón en la vitrina que María Isabel había estado observando aquel día, un recordatorio constante de cómo un momento de prejuicio casi destruye no solo su carrera, sino también el espíritu de una niña inocente. María Isabel regresó a la tienda una semana después del incidente, esta vez acompañada por su clase completa de la escuela. Lo que comenzó como una visita educativa se convirtió en una lección sobre dignidad y respeto que ninguno de los estudiantes olvidaría. Victoria, quien ahora dirigía el programa de mentoría juvenil junto con su trabajo como directora creativa, observaba con orgullo cómo su hija compartía su experiencia sin amargura, transformando un momento de dolor en una oportunidad de aprendizaje. La señora mayor, cuyo nombre era Carmen, se convirtió en una presencia regular en la joyería. Su experiencia como antigua encargada de recursos humanos y su propia historia de arrepentimiento y cambio añadían una perspectiva invaluable al programa de capacitación. Cada vez que entrevistaba a un nuevo candidato para las becas, sostenía en sus manos aquella vieja foto donde rechazaba a Carlos, un recordatorio de cómo los prejuicios pueden cegar incluso a las personas con buenas intenciones. Ana, la gerente, implementó nuevos protocolos de servicio al cliente que pronto se convirtieron en el estándar de la industria. Las cámaras de seguridad, que antes solo servían para vigilar, ahora se utilizaban también para capacitar al personal en servicio al cliente inclusivo. El video del incidente, aunque borrado, había dejado una marca indeleble en la memoria colectiva de la empresa, transformándose en una lección sobre la importancia de ver más allá de las apariencias. Don Alberto, quien había planeado retirarse completamente, encontró un nuevo propósito en su papel como mentor del programa de becas. Sus años de experiencia en la industria, combinados con su compromiso con el cambio social, crearon un puente entre la tradición y la innovación. Cada vez que compartía la historia de cómo había reconocido el potencial en Carlos años atrás, sus ojos brillaban con la satisfacción de quien ha visto sus mejores intuiciones convertirse en realidad. El broche de plata que María Isabel había comprado para su madre se convirtió en una pieza especial en la colección personal de Victoria. Lo usaba en cada ceremonia de graduación del programa de becas, un símbolo del valor del esfuerzo personal y la pureza de intención.
Los estudiantes pronto aprendieron la historia detrás de aquel modesto broche, y comprendieron que el verdadero valor de una joya no siempre se mide en quilates o precios. Los oficiales de policía que habían respondido aquella tarde se convirtieron en aliados importantes del programa. El Departamento de Policía implementó módulos de capacitación basados en la experiencia de Diamantes Eternos, reconociendo que las lecciones sobre prejuicios y segundas oportunidades eran universales. Un año después del incidente, Diamantes Eternos organizó una ceremonia especial para celebrar la primera generación de graduados del programa de becas. El evento coincidió con el cumpleaños de Victoria, y esta vez, María Isabel pudo comprar el medallón que había estado mirando aquel día, no solo con sus ahorros, sino con el primer sueldo de su trabajo de medio tiempo como asistente junior en el programa de mentoría. La ceremonia fue un momento de reflexión para todos. Carlos, de pie junto a su familia, observaba con emoción cómo Ricardo entregaba los diplomas a los graduados. El joven que una vez había actuado con prejuicio ahora era un ejemplo de cómo el arrepentimiento sincero y el deseo de cambiar podían transformar no solo una vida, sino toda una comunidad. Victoria, luciendo el broche de plata y el nuevo medallón, compartió con los presentes una reflexión que resonó en todos los corazones. Las joyas más valiosas no son las que brillan más, sino las que cuentan historias de transformación y esperanza. Don Alberto, en su discurso de clausura, sorprendió a todos al anunciar que el programa de becas llevaría el nombre de María Isabel Martínez. Porque, dijo con voz emocionada, a veces necesitamos que la inocencia de una niña nos muestre el camino hacia un mundo más justo. La tienda, que una vez había sido escenario de un momento de discriminación, se transformó en un espacio de encuentro y aprendizaje. Las vitrinas seguían exhibiendo joyas preciosas, pero ahora cada pieza parecía contar una historia diferente, una historia sobre el valor de ver más allá de las apariencias y la importancia de dar segundas oportunidades. María Isabel, ahora con 13 años, había crecido no solo en edad sino en sabiduría. Su experiencia la había convertido en una voz respetada entre sus compañeros, y su presencia en la tienda los fines de semana inspiraba a otros jóvenes a soñar con un futuro donde las oportunidades estuvieran al alcance de todos. Al final del día, mientras Carlos cerraba la tienda, se detuvo un momento frente al medallón que había desencadenado toda la historia. A su lado, Ricardo acomodaba las últimas piezas en las vitrinas. ¿Sabes?, dijo Carlos, a veces los momentos más oscuros son los que nos permiten ver con más claridad. Ricardo asintió, comprendiendo que aquella tarde de prejuicio y dolor se había transformado en el catalizador de un cambio mucho más grande que todos ellos. Las luces de Diamantes Eternos se apagaron una a una, pero el brillo de la transformación que había ocurrido dentro de sus paredes continuaría iluminando el camino para generaciones futuras. La joyería había demostrado que, al igual que los diamantes más preciosos, las personas también pueden transformarse bajo presión, revelando su verdadera belleza cuando se les da la oportunidad de brillar.